Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Una función definida por intervalos. ¿Ah? Vamos a ver qué cosas pueden irse pidiendo en este tipo de trabajo. ¿Ah? Entonces dice, la función h, ¿ah? Está definida en un dominio D, que el dominio D, en principio, eh, no lo conocemos. ¿Ah? Lo vamos a determinar ahora teniendo en cuenta algunas condiciones. Entonces, la función h, que tiene un dominio D, ¿sí? O dominio R, sabe que h de x se define de la siguiente manera. ¿Ah? La imagen para x, por un x, del dominio se define como e a la x, si ese x es menor que 1, se define como menos x más 2, si ese x está entre 1 y 5, o sea que 1 menor o igual que x, y x menor que 5, ¿ah? Y se define como constante menos 3, si x mayor que 5. ¿Sí? Ahora, en principio, vamos a tratar de calcular algunas imágenes, ¿sí? Tipo, para más o menos interpretar en qué consiste la función. ¿Sí? Vamos a suponer que queremos calcular la imagen, un valor, por ejemplo, la imagen de 3, h de 3. ¿Sí? Entonces, vamos a preguntarnos, ¿puede tener la función h imagen en 3? Y bueno, vamos a mirar la expresión. En 3, ¿sí? ¿Qué expresión tenemos que usar para definir, para encontrar su imagen? Entonces, 3 es un valor de x que corresponde a está, mejor dicho, entre 1 y 5. ¿Sí? Entonces, corresponde usar esta expresión. ¿Ah? Entonces, para esta expresión, tenemos que evaluarla en 3, ¿sí? Menos 3 más 2. Vamos a poner así, más 2. Para que quede explícito que sustituimos nada más. Esto es menos 3 más 2 es menos 1. ¿Sí? Entonces, la imagen de 3 es menos 1. ¿Sí? Estamos acá, ¿ah? Porque la x está entre 1 y 5. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si quiero h de 5? Imagen de 5. Y bueno, según la definición de la función, ¿sí? H, la imagen de 5, tendríamos que ver cuál de los, en cuál de los intervalos se considera. ¿Ah? ¿Qué pasa acá? Acá me dice si x mayor que 5, o sea que este no. Acá me dice si x es menor que 5, o sea que estamos. La imagen de 5, según, ¿sí? La definición de h, no existe. ¿Ah? O sea que h no tiene imagen en 5. 5 no está en el dominio. ¿Ah? O sea que ahora tenemos que tener presente que 5 no pertenece al dominio. ¿Sí? Quieren escribirlo por ahí en un apunte. 5 no pertenece al dominio. ¿Por qué? Porque no le pudimos encontrar la imagen según la definición de esta función. ¿Ah? ¿Qué otro? Vamos a borrar esto porque no tiene sentido haber escrito. ¿Ah? Pero tenemos que tenerlo presente. ¿Qué pasa? La imagen de 7. Sí, 7 bueno, entraría en este caso. 7 es mayor que 5, ¿no? Entonces, ¿qué imagen tiene? Y bueno, tiene imagen constante siempre, que es menos 3. ¿Ah? Si yo calculo la imagen de 12, también es menos 3. ¿Sí? Porque todos los mayores a 5 tienen imagen menos 3. ¿Ah? ¿Qué más? ¿Qué pasa si tomo el valor de x, que es 1? Digo, bueno, miro acá, en el primer caso me dice, se define como igual a x si x menor que 1. No se considera acá el valor x igual a 1. Acá sí, ¿sí? Porque dice que x puede ser, perdón, 1 menor o igual que x o x menor que 5. Entonces, está contenido dentro de este caso. ¿Ah? Para encontrar la imagen de 1, lo que hago es menos 1 más 2. Y eso es igual a 1. Ya tenemos una imagen de 1. ¿Ah? Y ahí podemos seguir encontrando imágenes distintas, por ejemplo, la imagen de 0. ¿Sí? Ah, digo, bueno, ¿en cuál de los intervalos cae? Bueno, si x menor que 1. ¿Sí?
Entonces, si x menor que 1, ¿sí? Me queda la 0. ¿Cuánto es eso? 1. ¿Ah? La imagen de 0 es 1. Entonces, así podemos. Simplemente lo que tenemos que hacer es decir, bueno, para el valor de x que tengo, para el valor de x que tengo contra esa imagen, miro en cuál de los intervalos, ¿sí? Está, y ahí lo consigo. Considero la expresión que corresponde. ¿Ah? Ahora, ¿qué pasa acá? No sé el dominio. ¿Sí? Entonces, en general, en los ejercicios que vamos a estar trabajando nosotros durante el año, cuando no tienen el dominio, ¿sí? Lo que se les pide en una de esas partes es determinar cuál puede ser el dominio más amplio en el que se puede definir. ¿Sí? Es decir, cuál es el dominio, el mayor dominio posible en el que se puede definir esta función h. Entonces, ¿qué tenemos que enfocarnos ahí? En este caso, cuando se nos pide eso, tenemos que enfocarnos a ver cuáles son aquellos números reales en que la función no se puede definir, ¿sí? Utilizando esta expresión. Si nosotros observamos esta expresión de la función, tendríamos que identificar en qué números reales con esta expresión la función no se puede definir. ¿Tá? Y eso tenemos que tratar de enfocar. Entonces, vamos a mirar. Lo que dijimos hoy es que si x vale 5, la función no está definida. ¿Por qué? Porque no cae en ninguno de estos casos. ¿Está? Entonces, 5 es un número que no va a estar en el dominio. Es un número real que no va a estar en el dominio. ¿Cuál otro? Ahora lo que tenemos que hacer es pensar distintos números, a ver si cae dentro si es posible definir la función o no. ¿Ah? Entonces, vamos a llegar a la conclusión de que 5 es el único número para el cual la función no se puede definir. Entonces, ¿sí? El mayor dominio posible, ¿sí? Mayor en sentido de la inclusión, o el dominio más amplio en el que se puede definir la función d, ¿sí? Es todos los reales menos el 5. ¿Sí? Porque en realidad una función se puede definir en un dominio cualquiera. Es poner un conjunto y ya está. ¿Sí? O sea, el dominio de una función puede ser un conjunto de un elemento solo. Puedo definir la función en un solo número, ¿no? En un conjunto de un solo elemento. Pero, en este caso, en este formato de ejercicios, lo que pedimos es cuál es el dominio más amplio en el cual se puede definir la función h con esta expresión. ¿Sí? Y en este caso, vimos que mirando la expresión, ¿sí? Nunca podemos encontrar imagen para el 5. ¿Sí? Por eso decimos, bueno, el dominio más amplio en el que puede definirse la función es todos los reales menos el 5. ¿Ah? Bueno, entonces ahí estaría la primera parte. Una vez que ya tenemos el dominio, vamos a querer hacer la representación gráfica. ¿Sí? Y para eso vamos a borrar un poco esto, ¿sí? Y vamos a tratar de generar un poquito de espacio. ¿Ah? Y seguimos. Bueno, entonces acá escribí la expresión analítica de la función h, no escribí el dominio para no ocupar tanto lugar, pero ya sabemos que el dominio son todos los reales menos el 5. ¿Sí? Bueno, entonces, vamos a hacer la representación gráfica de esta función que está definida por intervalo. Entonces, vamos a empezar por acá. ¿Tá? Se define como e a la x para todos los valores de x menores que menos. ¿Tá? Entonces, lo que vamos a hacer es tener en cuenta, ¿sí? Cuál es el gráfico de una función, ¿sí? Vamos a llamarle f, una función de dominio real, cuya expresión es f de x igual e a la x. Vamos a pensar cómo es el gráfico de esta función. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el gráfico de esta función, ¿sí? Va a coincidir con el gráfico de esta función para todos los x menores que 1. ¿Ah? Porque las imágenes las calculo como p a la x si x es menor. Entonces, si las imágenes coinciden con este gráfico cuando x es menor que 1, con las imágenes de esta función cuando x es menor que 1, el gráfico también. Entonces, acá voy a hacer la representación gráfica de la función f de x igual a la x con dominio real. ¿Sí? Bueno, esta función es la función exponencial de base 9. ¿Ah? Así que uno ya tiene asimilado
cómo es el gráfico de función, ¿sí? La ordenada en x igual 0 es 1, ¿ah? Este es el punto de intersección. El y del gráfico tiene una asíntota horizontal, ¿ah? Cuando los valores de x son números negativos muy grandes, ¿sí? Las imágenes en la exponencial son valores muy chiquitos, ¿ah? Es una simple referencia visual, ¿no? Es una asíntota horizontal, o sea que en este caso no se toca, ¿ah? Así que no se confunde, ¿no? Tampoco quedó mejor que antes, pero ¿ah? Lo importante es ver acá que, ¿sí? La intersección del gráfico con el eje X no existe porque la función exponencial es siempre positiva, ¿ah? Después podemos tomar un punto de referencia, como hemos hecho en otros casos, ¿sí? El 1, la imagen de 1 es E a la 1, que es E, que es 2,7, acá está el 1, 2, 3, 2,7, vamos a ahí, ¿sí? Acá se ve bien el crecimiento anunciado, ¿sí? La función exponencial, rápido. Entonces, ya, vamos a quedarnos con esto, ¿sí? Ahora, este gráfico, ¿qué voy a usar de este gráfico? Bueno, este gráfico va a coincidir con el gráfico de la función e a la x si x es menos que 1. ¿Ah? Entonces, vamos a ver que esto nos va a servir para los x menores que 1. Entonces, de 1 a la izquierda. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a pasar al segundo. Menos x más 2. ¿Ah? Ahora, allá arriba. ¿Ah? Menos x más 2 es una expresión de primer grado. ¿Ah? Pero ¿qué pasa? La voy a considerar siempre y cuando 1 sea menor o igual que x, menor o igual que 5. Ahora, lo que vamos a hacer es considerar una función de dominio real que esté definida a partir de esta expresión, ¿no? Vamos a llamarlo G, no se ve, acá se ve, una función G, ¿sí? De dominio real, la que G de x es menos x más 2. ¿Ah? Ese gráfico acá. Es menos x más 2. ¿Ah? De nuevo, acá la consideramos con dominio real, que quede claro. ¿Sí? Voy a representar la ordenada en x igual 0 es 2, ¿sí? La raíz es 2, o sea que el gráfico de esta función con dominio real es una recta. ¿Ah? Ahí ya está. Ahora, ¿dónde voy a considerar este gráfico para lo que nos va a servir a nosotros? Es en el intervalo donde x está entre 1 y 5, ¿sí? 1 menor igual que x, ¿está? Entonces, ¿quién lo marcamos? 1 y 5, ¿no? 2, 3, 4 y 5. Entre 1 y 5 nos va a servir. ¿Qué más? Acá. Ahora vamos a ver en el tercer caso, ¿sí? Si x es mayor que 5. ¿Qué pasa? La función vale menos 3. Es un valor constante. Para cualquier x mayor que 5 vale menos 3. ¿Sí? Esto corresponde a una función constante. Vamos a definir la función. Es la función m, ¿sí? De dominio real, tal que m de x es igual a menos 3. ¿Ah? Ya nos hemos enfrentado en algún caso a una función de este tipo, ¿sí? Y sabemos que el gráfico de una función constante es una recta paralela al eje o x. ¿Ah? Entonces, acá está 1, 2, 3,
menos 3. Este es el gráfico de una recta que pasa, perdón, una recta horizontal, ¿sí? De ecuación igual a 3. ¿Ah? Que es el gráfico de esta función. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos las tres situaciones. Ahora, con estos tres ingredientes, lo que vamos a tratar de hacer es el gráfico de la función que queremos representar. Que lo vamos a hacer por acá abajo. ¿Ah? Lleva trabajo esto, pero es la manera, es agarrarle la práctica. Después, ¿sí? No hay problema. Por ejemplo, estas tres representaciones lo podemos hacer en un borrador y después hacer. ¿Ah? Entonces, acá vamos a representar x, h. Bueno, entonces, la función h, ¿sí? Se define como a la x para los x menores que 1. O sea que la función h, el gráfico de la función h, va a coincidir con este gráfico para los x menores que 1. ¿Ah? Y ahora fíjense lo que va a hacer. Y ahora dice, bueno, voy a usar esto como herramienta para representar, para hacer la representación que yo quiero. Si esto me sirve para los x menores que menos 1, digo, está. Los x mayores que 1, perdón, no me interesa. O sea que voy a hacer una línea acá. Esto no me interesa. No lo quiero tomar en cuenta. ¿Ah? A mí me interesa el gráfico que corresponde a los valores de x menores que 1. Entonces digo, bueno, entonces lo que tengo que dibujar allá es esta porción del gráfico. ¿Sí? Hasta este punto. ¿Sí? ¿Cuál es este punto? Y bueno, acá está claro que este punto es el 1, ¿sí? La imagen del 1 en esta función. ¿Sí? E a la 1, ¿cuánto es? E. Entonces, este valor acá es E. ¿Sí? Entonces, haciendo esto, este razonamiento, yo sé hasta dónde tengo que dibujar esta parte del gráfico. ¿Sí? Hasta el punto de coordenadas 1E. Y eso tiene que quedar bien claro. ¿Tá? Entonces acá, ahora voy a dibujar allá. ¿Tá? Marco la ordenada, este punto de intersección con este I, es el 1, 2, 3. Este punto ahora, 1, acá lo marco con negro, y ahora voy a dibujar este gráfico hasta ahí. Ahí. Ahora, ¿qué pasa? Se define como E a la X si X es menor que 1. ¿Tá? En 1 no se define como E a la X. O sea que la imagen de 1 no va a ser E. ¿Tá? Entonces, acá tendremos que dibujar una flechita, es decir, acá. ¿Sí? Entonces, ahí hay una flechita, es este pedacito gráfico hasta ahí. Pero el punto 1E no lo tengo en cuenta. ¿Por qué no lo tengo en cuenta? Porque en la función h, la imagen de 1 no es E. Porque si yo voy a hacer la imagen de 1, no uso E. ¿Tá? Voy a usar la otra. Entonces, acá tengo que dejar eso reflejado haciendo una flechita. ¿Sí? Bien. Ahora, esta, la función h se define como menos x más 2 en este intervalo. Entonces, la función h va a coincidir con esta función en el intervalo 1, 5. ¿Sí? Vamos a marcar 5. ¿Ah? Entonces, de 5 en adelante, a mí no me interesa. ¿Sí? Y de 1 hacia atrás, para valores menores que 1, tampoco. ¿Ah? Solo entre 1 y 5. Pero vamos a tratar de ver bien. Porque acá vieron que acá es como un segmento de recta. ¿Sí? Pasa por el punto 0, 2, 0. Pero también tengo que ver cuáles son estos puntos. Es decir, dónde empieza y dónde termina el segmento, como hicimos en los ejemplos anteriores. ¿Ah? Para eso lo que voy a usar es esto acá, esquema. No me voy a ir de acá porque me va a quedar práctico. Por ejemplo, la imagen del 1 acá, ¿cuánto es? Bueno, la imagen del 1 es 1. ¿Sí? O acá voy a agarrar, no
no me da el espacio para hacer cuentas, ¿no? Pero si sustituyo por 1, menos 1, más 2, es 1. Acá. Lo importante es que acá queden claros esos parámetros, ¿sí? Por más que en algún caso no escriba la cuenta. La imagen de 5, acá en este caso es menos 5 más 2 es menos 3. Entonces, la imagen de 5, acá, es menos 3. La imagen de 5, acá es menos 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Esta porción de la recta va del 1, ¿sí? A ver, perdón, del 1, 1, ¿sí? Hasta el 5, menos 3. Y ahí lo representamos. El 1, 1, ¿sí? Acá, este punto, hasta el 5 menos 3. 1, 2, 4, 5 menos 3. 1, 2, 3. ¿Sí? 5 y 3. Este segmento que yo voy a dibujar acá es este. ¿Sí? Vamos a pasar por la raíz acá, está en 2. Acá va a tener que estar por ahí también. Ahora vamos a ver los extremos, ¿no? Que dice, tengo que tener, para esta, como se define en esta expresión, el 1 lo tengo que tener en cuenta. ¿Va? Entonces, cuando calcule la imagen de 1, voy a usar esta expresión. ¿Sí? O sea que la imagen de 1, la voy a marcar acá, este punto de gráfico, porque considero, usando esta expresión, la imagen. En 5, no. Para calcular la imagen de 5, ¿se acuerdan que el 5 no está en el dominio? O sea que la imagen de 5 no existe. ¿Ah? O sea, ¿qué pasa acá? En 5 no voy a poder, si yo dejo esto así un puntito, estoy diciendo que la imagen de 5 es menos 3. Por eso, lo que tenemos que poner ahí es indicar que no tomamos en cuenta ese punto, incluso porque no está en el dominio, ¿va? Y hacemos una flechita. ¿Qué más? Último. ¿Va? ¿Qué pasa para los x mayores que 5? La función se define como menos 3. O sea que esta función h, para los mayores que 5, coincide con esto. Solo para los mayores que 5. Vamos a marcar el 5. Entonces el 5, ¿sí? Solo para los mayores que 5. O sea que todo esto acá no lo voy a tomar en cuenta. ¿Sí? ¿Qué pasa para los mayores que 5? Bueno, este gráfico es una semirecta, ¿no? También paralela al eje X, ¿sí? Y, ¿sí? Que tengo que tener en cuenta que pasa por menos 3, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo. Lo voy a hacer de acá en adelante, ¿sí? Pero en 5 no tiene imagen. O sea que acá de nuevo, la flechita, ¿sí? Entonces, ven que acá en 5 no se define como 3. ¿Ah? Entonces, acá, no sé si se ve bien, acá hay una flechita de este lado y de este lado. ¿Ah? ¿Qué sucede acá? Que me queda el punto 5, ¿sí? Queda bien claro que no tiene imagen. ¿Queda claro eso? Bueno, entonces, el gráfico de la función h es este, ¿tá? Es un pedacito del gráfico de la función exponencial, un pedacito del gráfico de la función esta de primer grado, y un pedacito de este gráfico de una función constante. O sea que esto tiene que ser visto acá, ¿no? Me queda. ¿Tá? Entonces, eso es el gráfico de la función h. Y ahí termino.